Muy buenas noches. Dice el ministro Montoro que no entiende el revuelo causado por el recurso de la agencia tributaria que reclama a la Hacienda Foral 1.500 millones de euros por el IVA de Volkswagen que supuestamente dejó de percibir entre los años 2007 y 2011. Aquí el revuelo, señor ministro, lo entendemos todos. ¿O es que nos falta información? La presidenta Barcina reconoce que las relaciones entre los gobiernos navarro y central no pasan por su mejor momento y ha pedido que cesen los ataques al régimen foral. Para el PSN lo ocurrido es una puñalada por la espalda. Su secretario general ha pedido a Barcina una reunión con todos los partidos para alcanzar un acuerdo común donde se fije la posición de Navarra y que sea refrendado en un pleno extraordinario del Parlamento. Veremos qué ocurre porque el próximo martes, día 30 de septiembre, la Comisión Coordinadora del Convenio Económico se reúne en Pamplona y será ahí donde se aborde todo lo que está ocurriendo, por mucho que el ministro Montoro se empeñe en decir que esta vez no ha sido un recurso de inconstitucionalidad para limitar competencias. Hay que recordarle los 12 que contra Navarra hay interpuestos en el Tribunal Constitucional. Y hay quien piensa, como Izquierda Ezquerra, que todo se trata de una puesta en escena. ¿Será todo teatro, puro teatro? Empezamos Navarra en abierto. El recurso del Estado sobre el IVA de Volkswagen ha generado rechazo y preocupación en la comunidad foral. La presidenta Barcina ha exigido al Gobierno central que cese, ha dicho, la escalada de confrontación con Navarra, al tiempo que el ministro Cristóbal Montoro ha desvinculado ese recurso de una cuestión de competencias. Navarra exigirá que la Agencia Tributaria del Estado no reclame a la comunidad esos 1.513 millones de euros. Prácticamente al mismo tiempo que Barcina se pronunciaba en ese sentido en Pamplona, en Madrid el ministro desvinculaba el recurso de una cuestión de competencias y recalcaba que se trata únicamente de clarificar a qué administración corresponde su devolución. Por cierto que a esta hora el recurso contra Navarra aún no ha sido presentado ante el Supremo. El Partido Popular se ha ofrecido a mediar entre ambos gobiernos. El resto de la oposición ha acogido con preocupación el recurso que ve como una agresión y ante el que han planteado ya varias iniciativas en la Cámara Foral. PSN ha pedido la comparecencia de la presidenta para que dé explicaciones y Bildu y Aralar Navai la convocatoria de una reunión extraordinaria y urgente de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento. Hoy analizamos este asunto con Guillermo Lorea. Muy buenas noches. Bienvenido noches a todos. De nuevo. Bien hallados. Saludamos también a Koldo Martínez. Muy buenas noches, Koldo. Buenas noches, ¿qué tal? Saludamos a mi derecha a Román Luzán. Muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Y en último lugar a Elena Berruezo. Muy buenas noches. Buenas noches, Gabón. Ambos ya incorporados, todos los 4 de las vacaciones de verano, y de esta forma también hemos retomado este espacio Navarra en abierto, hoy de máxima actualidad y monográfico, como no podía ser de otra manera. 30 segundos de intervención a cada uno de ellos. Empezamos por Koldo. Una primera valoración de lo que está ocurriendo ahora mismo. Bueno, yo creo que estamos ante la exhibición de la mala gestión de UPN, no solo como gestor de nuestros dineros, no solo como gobierno, sino desde luego también como gobierno que debiera emplearse en defender el fuero que es la médula del autogobierno de Navarra. Guillermo Lorea. Yo no creo que tenga nada que ver con la buena o mala gestión del gobierno de Unión de Pueblo Navarro, que no creo que haya sido malo. Lo que niego es la mayor, quiero decir, que no se está atentando contra el autogobierno de Navarra. Que suponga un escándalo y alguien pretenda hacer políticamente una gamazada de una sentencia del Tribunal Constitucional o de un recurso ante el Tribunal Supremo cuando es una cuestión de dirimir cuestiones jurídicas, pues me parece que es aprovechar que el río suena, es aprovechar una cuestión, digamos, normal en democracia, pues para hacer campaña política con eso. Yo creo que está fuera de todo lugar. Y desde el punto de vista jurídico ya hablaríamos porque hay más que discutir. Políticamente no tiene ningún sentido. Tendremos tiempo, Elena Berruezo. Bueno, pues evidentemente la escasa defensa que ha hecho la presidenta del Gobierno de Navarra de la LORAFNA, del convenio, ¿no?, en resumidas cuentas de nuestro Gobierno y desde luego de las demandas del propio Parlamento en su mayoría, pues tienen estas consecuencias que todavía no sabemos dónde nos van a llevar, pero como habrá más tiempo para entrar en materia, pues lo haremos. Román Luzán. Bueno, yo niego la mayor también. Yo creo que el Gobierno de Navarra, o los gobiernos de Navarra dirigidos por UPN, han sido firmes y contundentes en la defensa de la autonomía financiera a través del convenio y de la foralidad y del autogobierno. Otra cosa,
y podemos extendernos más adelante, es que la fórmula de cálculo del convenio sea anticuada y que tengas que pagar más por exportar más y que se haya inventado en un momento menos globalizado de la economía y que precisamente las entrevistas futuras para renegociar el convenio hay un acuerdo previo para modificarlo. A mí me parece que por ahí, por la cuestión técnica, es por donde deberíamos entrar, porque creo que la presidenta hoy ha estado clarísima y ha dicho que ha exigido hechos, no palabras, más contundente y en mayor defensa del autogobierno no hay. ¿Un convenio obsoleto? Una fórmula de cálculo del convenio obsoleta, la fórmula matemática que calcula la aportación. Bueno, lo primero que vamos a conocer son los hechos, los motivos que han llevado a la presidenta Barcina a hacer público su malestar con el gobierno de Rajoy. Un cambio de tono en su discurso surgido tras la reunión de ayer con el ministro Montoro, a la que acudió para pedir la retirada de recursos contra las competencias navarras en materia fiscal, y salió con uno más en relación al IVA de Volkswagen. La presidenta Barcina considera que el recurso compromete la viabilidad de la economía navarra y las arcas forales, pero trabaja para que se retire porque considera que hay bases para que no prospere. Desde el acuerdo, desde la lealtad y desde el pacto, que ese recurso se retire, porque está de acuerdo con el convenio económico, con el amejoramiento y con lo pactado. Hay bases suficientes para retirarlo y en eso es en lo que están trabajando los técnicos del Gobierno y supongo que en eso contaremos con el apoyo de toda la ciudadanía navarra. La presidenta ha dicho que del recurso que ha planteado ante el Supremo la agencia tributaria se enteró unas horas antes de la reunión que mantuvo ayer en Madrid con el ministro Montoro. La escalada de confrontación del Gobierno de España con Navarra tiene que parar y ya. El Gobierno de Navarra considera que no se han seguido los cauces que marca el convenio económico y espera solucionar el problema el próximo 30 de septiembre en Pamplona, en la Comisión de Coordinación del Convenio. Las relaciones entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España no se encuentran en su mejor momento. Barcina dice que no ha hablado de momento con el presidente Rajoy y que lo hará en caso de que no se llegue a un acuerdo. Que si no hay acuerdo, pues llamaría al presidente del Gobierno como presidenta de UPN. Pero vamos a trabajar en ese sentido. La presidenta ha hecho un llamamiento y espera contar con el apoyo de todos los grupos políticos. La seriedad que mostraron los interlocutores al inicio de la reunión presagiaban un final de encuentro poco satisfactorio. La reunión ha sido una reunión complicada, tensa. Y todo por la interposición de un nuevo recurso que se producía en las últimas horas y ante el que la presidenta no ocultaba su sorpresa. Referente a un tema que yo creo que conocen ustedes, que es el IVA de Volkswagen, lo que afecta a los años 2007-2011, porque como saben, para esta legislatura había acuerdo, era un tema solucionado. Pocos avances, por tanto, en una reunión que pretendía reducir la litigiosidad entre ambas administraciones. Sí que han acordado fijar para el próximo 30 de septiembre la reunión de la Comisión Coordinadora del Convenio Económico. Que no se ponga ningún recurso que afecte a la capacidad tributaria de Navarra sin que previamente este tema haya sido tratado en la Comisión Coordinadora del Convenio Económico. Es decir, sin que haya podido haber un debate por ambas partes y que no nos encontremos en ningún caso con un conocimiento como el que yo me he encontrado ayer, que unilateralmente se pone un recurso. Eso sí, el Gobierno no recurrirá a la Ley de Depósitos Bancarios y retirará el recurso de 2010 sobre la Ley de Entidades Locales. Pues hoy el ministro ha sido uno de los hombres más reclamados en los pasillos del Congreso, una vez conocido el malestar que ha supuesto el recurso entre los representantes navarros. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha querido diferenciar entre recursos del Estado ante el Tribunal Constitucional y este que ha interpuesto la agencia tributaria ante el Tribunal Supremo. Algo, dice Montoro, que pretende clarificar a qué administración corresponde devolver el IVA. A partir de ahí, ha querido destacar el buen entendimiento que han tenido la Administración del Estado con la Navarra en esta materia y dice no comprender el revuelo que se ha montado con esta noticia. Muchas gracias. No entiendo el revuelo actual, como no se quiere hacer de ello otra causa política, ¿no? Para entendernos, es la devolución del IVA de Volkswagen, a qué hacienda corresponde. Eso es la discusión. No es un recurso al Constitucional del Gobierno, es un recurso en vía judicial para clarificarlo al Tribunal Supremo. No es un recurso como los otros
Un recurso de inconstitucionalidad es un recurso de delimitación de competencias entre nuestras administraciones. Eso es un recurso. Esta es otra de las cosas que nos encontramos, de la famosa herencia, también estaba esto. Es decir, no nos faltaba de nada. Esto lo estamos hablando desde el comienzo de la anterior legislatura y no ha sido motivo de fricción y no debe ser motivo de fricción en modo alguno, puesto que lo único que se está haciendo es clarificar en vía judicial una adscripción, pero que, insisto, desde el punto de vista del Gobierno de España no hay ninguna necesidad, ningún tipo de apremio, de imputación a la Hacienda Foral, como no lo ha habido durante toda esta legislatura. Es una relación entre administraciones y a partir de ello clarificaremos también en términos del convenio en el futuro todos estos extremos. Eso es algo que estamos ya gestionando desde el año 2012, que estamos dispuestos a gestionar para que no sea motivo de una tensión adicional sobre las cuentas de Navarra. Si es que ya lo estamos haciendo, insisto. Bueno, pues esos son los hechos en global de las últimas 24 horas, pero hay más, ha habido más declaraciones que vamos a ir conociendo a lo largo de este programa Navarra en Abierto, hoy monográfico sobre lo que está ocurriendo, sobre esos ataques sobre el autogobierno foral. Son muchos los asuntos, hemos escuchado a la presidenta, hemos escuchado al ministro, escucharemos ahora a todos los grupos parlamentarios, pero antes decía, Koldo Martínez, decía la presidenta que hay bases para retirar el recurso. Ahora mismo el Gobierno de Navarra, la presidenta Barcina espera que ese sea el primer paso, que se retire el recurso. Claro, lo que pasa es que de la presidenta del Gobierno no nos podemos fiar. No nos podemos fiar porque es una presidenta que, conociendo en junio de 2014 que ese supuesto acuerdo al que había llegado a través de la coordinación autonómica con el Estado, en mayo de 2012, en junio de 2014, nos hemos enterado ahora por filtraciones periodísticas que la Junta Arbitral tenía 2 meses para recurrir al Supremo porque se declaraba incompetente. En estos 2 meses la presidenta no ha dicho ni mu a los grupos parlamentarios. ¿Cómo te puedes fiar de una presidenta de gobierno que te niega una información fundamental para la supervivencia económica de Navarra? ¿Cómo te puedes fiar de una presidenta que hace eso? Nosotros, desde luego, no nos fiamos y por eso Geroa Abay también ha pedido la comparecencia de Yolanda Barcina en el Parlamento Foral de Navarra y hemos pedido también la comparecencia de Montoro en el Congreso, porque los dos son responsables de lo que está pasando en este momento. Guillermo Lorea, luego ya me podéis pedir el turno cuando queráis y interrumpir cuando queráis. Vamos a ver, desarrollo lo anterior. Yo creo que en democracia recurrir a un tribunal constitucional por el caso de la reciente sentencia sobre los tributos sobre la energía o recurrir al Tribunal Supremo cuando hay un conflicto en la aplicación de unas leyes entre administraciones en vía contenciosa administrativa, yo creo que es la normalidad absoluta. Ninguna democracia de nuestro entorno o del mundo occidental, nadie se rasgaría las vestiduras por esto. Es decir que se está atentando contra el autogobierno de Navarra es, desde el punto de vista jurídico, una barbaridad y desde el punto de vista político, un oportunismo. El contrafuero, el famoso contrafuero, el que organizó, por ejemplo, la famosa gamazada. El contrafuero, por definición, es cuando el gobierno de la nación legisla o actúa, o las Cortes Generales legislan en contra de las competencias propias, en este caso de Navarra. No es lo que está ocurriendo en este caso y en el reciente de la semana pasada. Aquí estamos hablando de tribunales, en el caso anterior constitucional, en este caso el Supremo. No está atentando ningún gobierno central contra ninguna competencia. Se están demarcando, en algunos casos, competencias o formas de actuación conforme al ordenamiento jurídico, a la legalidad, o el orden o el bloque constitucional. Pero, y por lo tanto no se atenta contra el fuero. La LORAFNA, nuestro autogobierno, viene por esa norma, por la LORAFNA, ¿no? El mejoramiento del fuero, que está amparada por la Constitución, pero tiene unas delimitaciones, y entonces no podemos saltárnosla, ni eso ni el resto de normas. Pero nadie se ha saltado, más que la Junta Arbitral. Si había un acuerdo, supuesto acuerdo en mayo de 2012 entre Navarra y el Estado, por el que Navarra se comprometía a pagar 25 millones de euros cada año durante los 3 años que duraba el tiempo, el 2012-2015, hasta la firma del nuevo convenio, y en este momento la Junta Arbitral lleva esto al Tribunal Supremo. Claro, puedes tomar la postura de decir, no, es la Junta Arbitral, ¿vale? Tienes todo el derecho a creértelo. Yo
pienso que detrás de la decisión de la Junta Arbitral hay una intencionalidad política clara del Partido Popular. Lo pienso y lo digo Romaña, con tranquilidad. No tienes ninguna base para afirmar eso. Sí, Claro, yo no tienes sí, ninguna ya lo base. veo. Romaña y Elena. Yo tengo que decir que discrepo en parte con lo que decía Guillermo, aun entendiendo la normalidad de recurrir al Constitucional una ley, el gobierno está en su derecho, etcétera. Pero yo sí creo que ha podido haber un caso de oportunismo político por parte del Partido Popular. Tú me dirás que gana. No lo sé. Tiene nada más que Porque perder. últimamente no hace más que perder. Entonces, yo estoy de acuerdo con Koldo en pensar que esto estaba atado, estaba firmado, había un acuerdo, el acuerdo político es claro, esto estaba amparado por ese acuerdo político y de repente una parte de la Administración del Estado recurre, no sabemos si va a recurrir, porque por ahora estamos suponiendo que va a recurrir porque ha dicho que probablemente lo haga, pero yo confío, por lo menos yo confío, y en eso sí que confío en la presidenta, y estoy en desacuerdo contigo, Koldo, yo sí que confío que en esa reunión del 30 se clarifiquen las cosas, se vuelva al acuerdo original y se tire por la vía correcta, ¿no? Elena. Sí, bueno, yo, por ejemplo, dos cosas. Primero, ¿cómo nos vamos a creer ni de lo que dice Yolanda si en este caso le ha tomado el pelo vilmente el cínico ministro de Hacienda, en este caso, del Gobierno de España? Entonces no te fíes de Montoro, No, pero no, fíjate no, de Yolanda. ni de ella, porque ella igual ha ido como una caperucita tan tranquila, porque además, mira, vamos a hablar de la presidenta del Gobierno que lleva un mandato del Parlamento de Navarra por unanimidad para que dejen ya de entrometerse y de ¿Qué votó incurrir UPN en ese mandato? el mandato del último pleno con Votó este que sí, tema, ¿no? llevaba la presidenta Pues del eso. Gobierno. Quiero decir que no iba Entonces no UPN, lo veo. Ya. ni iba Yolanda Barcina, iba la presidenta La del Gobierno presidenta con un del mandato del Gobierno de Parlamento. Navarra. Lo mínimo que tenía que haber hecho es haberla recibido como se merece y haberle hecho caso como se merece. Y no, casi la ha recibido diciéndole, mira, no vengas aquí a traernos ningún recado, que te vas a enterar, fíjate lo que estoy pensando en hacer. Algo así. Y a mí, esa falta de respeto por ella me parece absolutamente, vamos, lamentable. Pero Por luego, cierto, volviendo a lo que Elena, estábamos... una cosa, por apuntar a lo que estás comentando, la delegada del Gobierno de España en Navarra, Carmen Alba, ha dicho que no hay ataque ni agravio a Bueno, Navarra. claro, hombre, si están todos tan contentos, quiero decir, si aquí se ha dicho que nunca ningún gobierno de UPN, pues entonces será la presidenta Barcina será la presidenta del PP, si no es de UPN, quiero decir, nunca había habido hasta ahora los ataques que ha habido, porque en la vez que más se atrevió Aznar, bueno, a recurrir 4 leyes creo que eran, y Zapatero me parece que 3. Pero en una general, ley es atacar. en No, no, general no, el no, Parlamento sí, es atacar. legislaba Sí, de otra porque, mira, forma, ¿eh? Dejar de vacío de O sea contenido el que- sistema competencial de Navarra ya es un agravio, quiero lo decir, dices ya es tú. una injerencia, Eso lo dices absolutamente. Y luego vamos a volver a lo de Cuando antes. Navarra si Navarra legisla recurre una en ley algo estatal, que no le compete, Y Y si ahora- Navarra pero, recurre ¿y una ley por qué? estatal, ataca al Vamos Gobierno a de la ver, Nación. el Parlamento de Navarra, si ha legislado solo una ley de las que ha hecho, que están recurridas 12, solo una tenía un informe en contra, las demás no tenían ninguna. Y por cierto, todas las leyes que ha aprobado esa mayoría del Parlamento han sido por no querer cumplir las arbitrariedades de las leyes de Rajoy, básicamente sociales la mayoría. ¿Y qué pasa? ¿Que no tiene Navarra derecho a defender a sus ciudadanos o qué? Desde su Parlamento. Elena, ¿cuántos Hombre, informes? vamos a ver, momento, sí, ¿cuántos vamos a ser informes, más serios cuántos con informes de esto. esos has leído? Porque yo he leído unos Hombre, cuantos bueno, y en algunos oye, de esos informes sí. los letrados de la Cámara, del Parlamento de Navarra, hacían un repaso en un informe de 80 páginas de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Su criterio era contrario al de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero daban el visto bueno porque decía que el Tribunal Constitucional iba por detrás de la realidad y que algún día Y ya porque cambiaría. se habla Es de decir, temas se políticos también. ha legislado a veces Oye, mira, manifiestamente Guillermo, de forma si me dejas- temeraria. me dejas De forma terminar, temeraria. Me gustaría hablar de la Junta Arbitral famosa. Está compuesta, Elena y después Koldo. está compuesta por 3 personas y de las 3 solo el que es el abogado del Estado es el que ha pretendido recurrir. Los otros 2 miembros de la Junta Arbitral no están de acuerdo, porque estaban de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, que se firmó por 25 millones un acuerdo hasta la nueva renovación del convenio. Y eso es lo que se ha saltado Montoro a la torera, lo que pretende saltarse, porque no sé ni si se ha presentado aún Montoro a la torera, porque además, aunque no lo haya presentado, la amenaza ya está ahí. Y los navarros nos tenemos que defender de esas amenazas, ¿Pero qué porque eso es amenaza? una amenaza en Un toda momento, regla. Guillermo. Dejarnos con 1.000
513 millones Falso. de euros. Falso. Falso. Ah, No sé si va a pues poner eso lo ha dicho la Roberto los presidenta del totales gobierno, de ¿eh? Eugenio Simón Acosta, que ha salido en un programa de esta Era cadena. lo que iba... Costa ha dicho que lo que te estoy diciendo, y lo único que ha Escucha dicho lo que que luego dice hay una Simón decisión Acosta. política. Que le vamos a Escucha escuchar, lo que es que dice os iba a Simón interrumpir precisamente porque como ha aludido a la Junta Arbitral Elena, lo vamos a ver. Ya verás. Hoy hemos hablado sobre todo este embrollo con una de las personas que conoce bien lo que se habló y lo que se acordó en la Junta Arbitral del Convenio Económico. Se llama Eugenio Simón, es vocal de esa Junta, catedrático de Economía Financiera, y considera que de ser admitido ese recurso, el Supremo fallará en favor de Navarra. Pongámoslo en contexto. Entre los años 2007 y 2011, la planta Volkswagen de Navarra vendió coches a su planta de Barcelona, cobrando aquí ese IVA. La planta catalana destinó esos vehículos a exportaciones y el IVA de las exportaciones debe devolverse. Ahí surge el conflicto. Si el Estado piensa que la operación no es verdadera, que es simulada, el Estado no puede devolver el IVA a la empresa de Barcelona, le tiene que decir que no tiene derecho a esa devolución. Y en ese momento sí que se plantearía el conflicto con Navarra. El problema es que el Estado ha dicho devuelvo el IVA a la empresa de Barcelona y que me lo paga a mí Navarra. Eugenio Simón es el vocal de la Junta Arbitral encargada de mediar entre ambas partes y sostiene que el recurso interpuesto por el Estado ante el Tribunal Supremo no prosperará. Yo creo que el Tribunal Supremo dará la razón a la Junta Arbitral y dirá que lo que ha hecho la Junta Arbitral está bien hecho. Por lo cual no pasará nada. Yo creo que la cosa tampoco es tan grave, porque lo de los 1.500 millones de euros tampoco es así, ¿eh? Al final de año hay que hacer cuentas, hay que hacer un ajuste y decir, bueno, ¿qué consumo ha habido en Navarra? ¿Qué consumo ha habido en el resto de España? Por lo tanto, como esto no afecta al consumo, porque los coches no se han consumido en Navarra, no tendría por qué pasar nada grave. La Junta Arbitral ha resuelto diciendo que aquí no hay un conflicto de competencias, que lo que hay simplemente es que el Estado no tendría que haber devuelto un IVA que devolvió si piensa que la operación no es real y es simulada. Además, así lo recoge la ley encargada de aplicar el convenio económico. Si se aplicase el convenio tal como está en la ley, cero, porque los ajustes que se hacen a final de año hacen que Navarra cobre el IVA en función de los consumos que se han realizado en Navarra. Y esos consumos no cambian por el hecho de que los coches de Volkswagen se exporten o se dejen de exportar. Solo queda esperar a la próxima reunión entre el Estado, Gobierno de Navarra y la Comisión Coordinadora, prevista para el 30 de septiembre, para aclarar a quién corresponde pagar el IVA de Volkswagen. Si se aplica el convenio tal cual está en la ley, Navarra debería pagar en concepto de IVA 0 euros. Eso es lo que yo le decía a Elena, que al final, o sea, hay unas cuestiones, esto es una cuestión técnica entre técnicos de dos administraciones. Podrán estar equivocados unos u otros, ¿no? Yo creo que no tendría mucho sentido que entremos en temas técnicos de los que no somos especialistas, pero es una cuestión técnico-jurídica y económica. Y al final, la consecuencia, como bien ha dicho Eugenio Simón Acosta, es cero. Con lo cual, querer hacer de esto, alguno agitando a las masas, querer hacer de esto una nueva gamazada, es un disparate. Sí, pero no ¿por qué hay la un agencia, un atentado. momento, pero ¿por qué la agencia tributaria presenta ese recurso? Claro. ¿Quién ha hecho el paripé? Bueno, pero Porque hay es que intencionalidad política por parte del Partido Popular. Pero vamos a Si, ver. Eugenio Simón Acosta dice que esto no tiene ninguna viabilidad, ¿por qué la agencia tributaria va a meterse en semejante berenjenal? Pues porque hay una Eugenio Simón Acosta es un miembro de la Junta Arbitral que opina así. El abogado del Estado opina de otra manera, respetando los criterios jurídicos, pero vamos a ver, pero respetando los criterios jurídicos de todos y aun creyendo prospere o no prospere, el Eugenio Simón Acosta cree que no va a prosperar, otro puede pensar que puede prosperar, pero con independencia que prospere o no, que delimitará una cuestión jurídica ya, que creará seguridad jurídica para futuras ocasiones, lo cual no es malo, la consecuencia para Navarra económicamente es cero, con lo cual no montemos un pollo de todo esto, no hagamos una montaña de lo que es un grano de arena, porque no es cierto. Retírense todos los recursos, incluido ¿Pero por qué este, retirar? y nadie Vamos a ver, Koldo, pues, antes lo decía, no sé si me ha oído, si Navarra en su derecho absolutamente constitucional recurre a una ley del Estado porque cree que invade sus competencias, a nadie se le ocurre decir que es un ataque al Estado, al gobierno de la nación. Sin embargo, si el gobierno de la nación recurre a una ley de cualquier autonomía que cree que invade una competencia estatal o que no está legislando conforme al bloque constitucional, resulta que es un ataque a esa comunidad. Pues no, querido Koldo, esto no es un ataque al autogobierno de Navarra, no engañemos a la gente. Yo hablaría de enfrentamiento total a la voluntad mayoritaria del pueblo de Navarra, representada en el Parlamento foral y en las leyes que aprueba el Parlamento. Yo eso sí lo digo con total rotundidad. ¿Y el Tribunal Constitucional y la Constitución para qué están? Es que la voluntad mayoritaria del gobierno de Navarra elegido para el bienestar y para el bienhacer del Partido Popular. Pero hay un marco jurídico. Sí, claro. Entonces,
en ocasiones la voluntad mayoritaria del Parlamento de Navarra va contra la ley, o contra una ley superior. Claro. Si alguien lo recurre, en eso estoy con... Pues vale, pues la voluntad mayoritaria se ha equivocado. No tenía derecho o competencias para hacer eso, sin más. O sí, porque a lo mejor con O otro tribunal sí, constitucional... eso lo dirá el Tribunal Constitucional. Pero a lo mejor otro tribunal constitucional... Un diría- tribunal constitucional, insisto, hecho a la medida del Partido Popular. Recordemos que el propio presidente... Los magistrados no fueron nombrados por el Partido Popular. Es afiliado del Están Partido nombrados en la antigua Popular. legislatura. Por cierto, el soberano, una frase, Roberto, el soberano no es el pueblo navarro, es el pueblo español. También lo dice la Constitución, no olvidemos. Elena. Sí, Somos todos el soberano es el Turno pueblo para español. Elena. Sin embargo, yo sigo defendiendo la soberanía del pueblo de Navarra para defender lo que Lo has quiera. dejado claro. Turno para Elena. Perdón, Elena. Y Roberto. Navarra no se constituyó en autonomía. Navarra es la comunidad foral. No es la comunidad autónoma de nada. ¿Me lo dices o me lo cuentas? No. Te lo digo porque parece que no te enteras, porque nosotros no tenemos nada que ver con el resto de las autonomías. La Lorazna es nuestro Nada que ver. equivalente Y al por Estatuto de cierto, Autonomía. el gobierno de Rajoy, el gobierno del PP, sí que piensa que tiene mucho que ver. Recentralizar todo, y a nosotros incluidos. Y nosotros no somos como las comunidades autónomas restantes. Y si las demás quieren dejarse recentralizar, que lo hagan. Nosotros, yo por lo menos, no estoy dispuesta. Nuestro convenio es de carácter paccionado, esto No, estás no. de acuerdo, ¿no? Sí, Por lo claro. tanto, hay que coordinar los tributos propios, Pues convenir por los lo- convenidos y coordinar los propios. respetar lo convenido Unos tienen la y no se Lorazna como respeta lo límite y otros convenido. tienen la LOFCA como límite. opinar? Pero yo he No se preguntado, respeta lo convenido. antes si el convenio está obsoleto, porque lo que está claro es que lo que está escrito no se está En una parte cumpliendo. sí, en una parte está Ya, obsoleto. pero no se cumple. Aunque esté obsoleto, habrá que modificarlo. Por eso a pero mí no se cumple me nada. tranquiliza que el ¿Qué mismo quieres decir, Montoro Román? haya dicho... ¿Que a está mí- obsoleto? Sí, si tenemos estos conflictos de Sí. interpretación, Sí. quiere decir que no se ha delimitado bien las competencias, sobre todo en un mundo que económicamente está Sí. cambiando mucho. Sí. Entonces, a mí me tranquiliza en gran parte que el señor Montoro, con esa sorna que le caracteriza en ocasiones, que queda como un poco chulo, la verdad, hay que decirlo, Sí, más vale diga, que mide pero no sé por qué 1,50. se ha hecho este revuelo, pero si va a haber una reunión y esto se va a tratar, y no se preocupen, no solo se va a arreglar, sino que se va a arreglar para el próximo convenio y tal. Bueno, Cuando Nos vamos a ir... un momento. Confiemos. Pero vamos a Un momento. matizar. Han incumplido ya el acuerdo que tenían. La Cuando presidenta del presenten Gobierno de el Navarra con el recurso. ministerio. Ya lo han incumplido. Fíjate, firma de hace 4 días. Elena, Ya lo han incumplido. Elena, cuando hay un Entonces, problema de no se interpretación en un cumple nada, convenio que hay no. dos salidas. Hacer otro convenio Pero- más claro Sí, o que lo interpreten los exacto, ¿no? tribunales de justicia. Guillermo, que Pero han no hay que llegado a un rasgarse, acuerdo que Elena. lo han incumplido Elena, al día no hay siguiente. que rasgarse las Un vestiduras momento, por acudir a los un tribunales. momento. Vamos a hacer un alto en el camino, pero antes de irnos a publicidad, voy a volver a hacer la primera pregunta que he hecho. Koldo la ha respondido, pero el resto no. Decía la presidenta que hay bases para retirar el recurso. Es decir, que de alguna forma tiene... de alguna forma esperanza de que el recurso no prospere. Yo decía al principio del programa que todavía el recurso ante el Supremo Hombre, no si se ha la Junta interpuesto. arbitral- Se ha avisado de que se va Bueno, a... Si en la Junta Arbitral había 2 personas que dicen que no había que presentar el recurso y otro que sí, que es el abogado del tiene que Estado, hacer? ¿Qué hacemos? pues lo lógico sería que no. Pero vamos a ver, si dicen que no lo ha presentado aún, yo lo que no entiendo es a qué vienen estas algaradas, porque esto es una algarada. Exactamente, Si ¿a qué encima no viene? lo ha ¿A qué viene, presentado... Elena? Sí, pero una Yo quiero algarada la hace tu responder a Roberto. partido, ¿eh? Y el ministro de tu partido. Yo quiero responder a Roberto. Y el ministro de tu partido hace Yo la quiero algarada, responder a ¿eh? No Roberto. Yo nosotros. interpreto cuando la presidenta del Gobierno de Navarra dice que hay bases para retirarlo, yo entiendo que si un recurso se interpone, en este caso, para clarificar jurídicamente y crear seguridad jurídica, que es precisamente lo que se trata de evitar cuando se legisla mal. El Tribunal Constitucional ha hablado muchas veces de la deficiencia técnica de algunas leyes que se han realizado por algunas comunidades. Entonces, si se recurre para clarificar jurídicamente, pero no se espera al recurso o se encuentra otra vía, como hacer un nuevo convenio, a lo mejor ese recurso pierde sentido o virtualidad. Pero ojo, no perdamos la perspectiva. No es la consecuencia práctica. No se pretende que Navarra pague 1.500 millones. Se pretende clarificar jurídicamente. Si lo hacemos por vía de convenio, no hará falta. Estoy de acuerdo con la presidenta. Estoy de acuerdo con la presidenta en que puede haber y hay esperanza de que o no se presente o si se presenta sea una cuestión técnica y la política esté salvada y ya pactada y no llegue la sangre al río. O sea, Pero ¿por qué yo estoy no lo convencido de acordaba que hace 4 días? ¿Por qué? Quiero decir, esa es la pregunta del millón. ¿Por qué el Partido Popular y su gobierno, por qué incumplen el acuerdo que la presidenta del Gobierno de Navarra ha firmado hace un año? Venga, dejamos esa pregunta, por qué la comunidad foral? Volvemos en Porque 3 la falta de minutos. respeto por Navarra es esa. Arrancamos ya la segunda parte de Navarra en Abierto. Vamos ahora con las reacciones políticas que ha dejado este encontronazo institucional del que estamos hablando esta noche. En el Parlamento mañana habrá una sesión extraordinaria de mesa y junta para abordar la petición de comparecencia de la presidenta Barcina sobre este asunto. Por cierto, que grupos como Aralar y Bildu plantearán también, al igual que
se hiciera en el debate sobre autogobierno de la semana pasada, llevar a cabo una manifestación. Entre tanto, el Partido Popular de Navarra se ofrece para mediar y reconducir la situación. En el Parlamento se repetía un adjetivo, la gravedad de la situación. Los socialistas culpan de ello a UPN. Una puñalada por la espalda del gobierno del PP y avalada en este caso por el gobierno de UPN y Barcina. Va a Madrid a defender el autogobierno y nos encontramos con que tenemos otro recurso de 1.500 millones. Esto supone la bancarrota de la Comunidad Foral de Navarra. El Partido Socialista en su día lo denunciamos y dijimos que estamos en una situación crítica. Bildu y Aralar han pedido una reunión urgente de la Mesa y Junta del Parlamento. Que esta decisión, desde luego, es muy grave. Yo creo que lo más grave es las consecuencias que puede traer para Navarra y para toda la sociedad de Navarra. Las políticas de UPN son las que nos han traído hasta aquí. Nuestro autogobierno y nuestro futuro económico está en verdadero peligro. El gobierno de la señora Barcina pues nos ha colocado entre la espada y la pared y en una situación muy difícil a esta comunidad. Para Izquierda Esquerra, el recurso del Estado no tiene base sólida y habla de puesta en escena. A que dentro de unos días, unas semanas, el Estado retire el recurso y aparezca, en fin, Yolanda Barcina y UPN como especie de abanderada de la defensa de Navarra. Si no es eso, si no es una puesta en escena, pues hombre, lo que es también es una, en fin, deja en un lugar muy débil al gobierno de Navarra y a Yolanda Barcina. Gero Abay califica lo sucedido de cúmulo de despropósitos. Habla muy mal de la relación entre UPN y el PP, habla muy mal de UPN y su capacidad de gestión, habla muy mal del PP y su seriedad y su respeto hacia Navarra y nuestro autogobierno. Hay que luchar hasta el final, esa cifra es, como decía, de enorme importancia para nuestras cuentas y esto no puede ser y además hay margen para que esto no sea así. Y el Partido Popular de Navarra dice que mediará entre ambos gobiernos, que añade deben ponerse de acuerdo. Lo que vamos a hacer es ponernos en contacto con el Gobierno de España inmediatamente para aclarar toda la cuestión y para, como decimos siempre, ser los intermediarios entre ambos gobiernos. PSN, Izquierda Esquerra y Gero Abay han pedido la comparecencia urgente de la presidenta Barcina en el Parlamento. Alguno puede pensar que el Partido Popular aquí en Navarra lo tiene complicado, Koldo. Sí, no sé, pero a mí no me importa lo complicado que lo tenga el Partido Popular en Navarra. A mí lo que me preocupa es lo complicado que tenemos la ciudadanía en Navarra con este gobierno. Guillermo Lorea hablaba de que esto es una cuestión técnica y jurídica, pero yo creo que es una cuestión política también, es una cuestión técnica y política. El caso de Volkswagen, Guillermo, no es único. En 2010 pasó algo parecido con Rover en Álava. Hubo un recurso también y se solucionó como se solucionó. ¿Y qué pasa? Que nuestro gobierno de Navarra no se ha enterado al respecto, no ha dado ningún paso, no aprendió de aquella experiencia. Esto es una cuestión política, fundamentalmente política. Decía Román que el convenio está obsoleto. Yo no diría que el convenio está obsoleto. El convenio se negoció, el cupo se negoció hace 5 años y ahora cupo no. Bien, y ahora toca renovarlo. Perdón. Y ahora toca renovarlo. 5 años, ¿vale? Se renovará. Yo soy partidario. Nosotros somos partidarios de que el tema del IVA entre también en la negociación de esto. Nosotros no creemos como algunos listillos forales que cuanto mejor para Navarra, pues ya está. No. Nosotros somos partidarios de una relación libre, solidaria, justa con el Estado. Y por eso defendemos el fuero. Y defendemos el fuero porque es la médula, insisto, del autogobierno de Navarra, porque es nuestra principal seña de identidad. Y lo vamos a defender a capa y espada. Pues lo estáis haciendo de manera muy particular, ¿eh? Sí. Me da pena, no lo que me dices, me da pena ver todas estas reacciones de los portavoces parlamentarios. En vez de salir como un solo hombre, perdón si os parece una cuestión machista, pero es la frase hecha, como un solo hombre detrás de la presidenta diciendo estamos contigo, tenías un mandato del Parlamento para defender el autogobierno, te están pisoteando, nos podemos poner tremendistas, yo creo que no estamos tan tremendos, ¿no? Vamos a apoyarte, te apoyamos en esa negociación, sácale los colores a Montoro, lo que sea, todos caña al mono. Esto, la culpa es de UPN. Y Barcina, anda que Barcina. Todos afirmando lo de los 1.500 millones que nos van a arruinar cuando el miembro de la comisión dice no, va a ser 0 millones. Por lo tanto, no, en vez de cerrar filas, ¿es que somos incapaces de ponernos de acuerdo en nada? Claro, pero... Somos incapaces de ponernos de acuerdo en nada. La incapaz de ponerse de acuerdo en nada es la propia presidenta del Gobierno de Navarra, que echa a su socio, se queda en minoría en el Gobierno y sigue luchando, insisto, a capa y a espada, esta vez contra el Parlamento de Navarra, que es quien representa de verdad a la ciudadanía navarra, pero a la mayoría de la ciudadanía vamos navarra. A dejar... Ella es incapaz de llegar a acuerdos. Dejamos la ruptura del Gobierno de coalición y vamos a un mandato unánime de los 50 parlamentarios apoyando la foralidad y el autogobierno. Sí.
Yolanda Barcina va a hablar con Montoro y la oposición considera que no se ha respetado ese acuerdo y que no se ha respetado... Pues tiene que estar con Yolanda Barcina a muerte. Es que el recao lo ha traído a ella, muerte. Este recao, quiero decir, el recao... Pero el recao no es suyo, no es de ella. Ahí pero- nadie ha dicho el señor Montoro, el Partido Popular, ¿qué el vuelto? gobierno español, no, todo el mundo, Barcina. Pero bueno, por Dios. Porque ha sido Manu Ayerdi lo ha dicho con claridad. Sí, se ha metido con el Partido Popular, evidentemente. Barcina ha sido connivente durante estos 3 años absoluta con el Partido Popular. Y lo que igual tenía que haber hecho es haber recurrido este gobierno también al Constitucional en contra de las normas porque, mira, que aprueba el gobierno UPN, contra el mejoramiento del fuero, y los contra gobiernos el de convenio UPN económico y contra nuestros derechos históricos. Quizás había que haber empezado por ahí. A lo mejor entonces tendría mucha más credibilidad en Navarra y consideraríamos que sí defiende el estatus de Navarra. Rebobinemos, Elena. Y en este momento yo considero, y muchos navarros también, que no está defendiendo el estatus de Navarra, que no cree en la Lorafna, que no cree en Navarra y no le importa nada. Bien, pero una cosa, ¿qué hacemos? Porque el asunto de Volkswagen no está resuelto. ¿Qué hacemos con ese asunto? ¿Lo tenemos que incluir el día 30 y ponerlo en un lugar de los primeros, por no ponerlo en el primero? Claro que hay que incluirlo. O sea, si lo ideal es que el dinero que Navarra paga al Estado por las competencias que no tiene y por los servicios que se le presta, entre otros el Ejército, la Policía, la Casa Real, etcétera, etcétera, es 1,6%. Nosotros claro que apoyamos que también el tema del IVA entre ahí, en esa negociación. ¿Por qué no? Pero fíjate, y además yo creo que esto es una muestra de que el fuero es algo solidario con el Estado. Nosotros pagamos... Lo es absolutamente solidario. Absolutamente, y eso es lo que tenía que hacer pedagogía el solidario. Partido Popular a nivel nacional con eso. Porque estamos el todos los Partido días Popular escuchando... y a más gente, pero sí. No, oye, al UPyD Partido y a otra Popular, gente, porque gobierna... Es que a UPyD, oye, que lo explique Rosa Díez, que ella ha gobernado en el País Vasco también, con el Partido Socialista y el PNV. A ver, habéis hablado de la... el convenio económico y Habéis ahora hablado de la solidaridad unido a lo que está ocurriendo con Volkswagen. Quiero retomar las palabras de uno de los vocales de la Junta Arbitral. Le hemos escuchado antes, Eugenio Simón, para que entendamos mejor este lío del IVA de Volkswagen, que como él mismo reconoce, aparece recogido en el convenio con una fórmula muy complicada. El Estado piensa que las operaciones que se han realizado entre Navarra, entre Volkswagen Navarra y Volkswagen Barcelona, que son dos empresas del grupo Volkswagen, piensa que son operaciones, llamémosle, simuladas. O sea, Volkswagen Navarra vende los coches a Volkswagen Barcelona, cosa que en principio es perfectamente lícita. Pero claro, el IVA de los coches que vende Volkswagen Navarra lo cobra Navarra, y como la empresa de Barcelona exporta y en la exportación el IVA se devuelve, es el Estado el que tiene que devolver. Hasta ahí todo puede ser, puede ser una operación discutible, pero la realidad es que el Estado, que piensa que esa operación no es verdadera, ha devuelto el IVA a la empresa de Barcelona. Si el Estado piensa que la operación no es verdadera, que es simulada, el Estado no puede devolver el IVA a la empresa de Barcelona, le tiene que decir que no tiene derecho a esa devolución, y en ese momento sí que se plantearía el conflicto con Navarra. El problema es que el Estado ha dicho: devuelvo el IVA a la empresa de Barcelona y que me lo pague a mí Navarra. O sea, Navarra tendría que pagarle el IVA que ha ingresado Volkswagen Navarra en Navarra. Pero claro, eso no se puede hacer sin contar con Navarra, porque puede haber otros motivos por los cuales ese IVA no se tenga que devolver, al margen de lo que ha ocurrido en el caso. Bueno, creemos que ha quedado bastante bien explicado este asunto, con lo cual, Elena Berruezo, da la sensación también de que depende quién se encargue. Le hemos hecho una entrevista bastante más amplia de lo que hemos escuchado, pero él ponía como ejemplo al inspector de Hacienda de Cataluña, de Barcelona, que decía, bueno, él por su cuenta y riesgo se ha metido ahí y ha empezado a caminar y ha conseguido llegar hasta donde hemos llegado. Parece como que el tema de el convenio, claro, no llega a todas partes. Hasta que alguien de repente... Claro, como además siempre no se ha hecho mucha pedagogía para informar a nivel nacional de lo que es el convenio, pero además de que es absolutamente solidario, quiero decir, no tuviéramos tantas broncas y la gente estaría siempre pensando que tenemos privilegios especiales, porque no es así. Pero también el convenio económico tiene la Junta de Cooperación, que es lo que había que fortalecer, y que trabajaran más y que arbitrara más, quiero decir, que se reuniera más veces, para que todas estas cosas no llegaran a pasar, porque parece que es un ente abstracto, ¿no?, la Junta de Cooperación, y es absolutamente necesaria, y existe. Y está para eso,
Quiero decir, para que el convenio entre las dos partes lleguen a muchos más acuerdos y tengan un cauce mucho más directo y definido y no encontrarnos ahora con esta historia. Pero además una historia que, insisto, porque nos estamos repitiendo mucho, pero es que hay que dejarlo absolutamente claro. Hace 2 años que se firmó el acuerdo ese de los 25 millones al año y esto quedaba atrás hasta renovar el convenio otra vez que iba a ser en 2015. Bueno, pues no ha sido ni cumplido ni siquiera este último acuerdo, que no lo ha hecho más que la presidenta del Gobierno de Navarra, en representación de Navarra, y el ministro de Hacienda en representación del Estado. Pues el ministro de Hacienda no cumple ni siquiera lo que pacta. Es decir, y entonces nos deja a los navarros en una situación absolutamente kafkiana. Esperar y ver, esperar No, y no, ver. oye, de momento no ha presentado el recurso, pero si lo llega a presentar, fíjate si había incumplimiento con lo que te estoy diciendo. Vamos a ver. Claro. La verdad, que estamos hablando de presentar un recurso como si fuera un ataque, es decir, por acudir a unos órganos que están creados por la Constitución y por nuestro ordenamiento jurídico para aclarar discrepancias jurídicas sanas. Es decir, y Yolanda Barcina defiende los intereses de Navarra, pero Navarra no es una isla, forma parte de España. La máxima autoridad del Estado en Navarra es la presidenta del Gobierno de Navarra. O sea, es decir, no hay una contraposición entre los gobiernos, o no debería haberla, de Navarra y de España. Debería haber una cooperación, una lealtad, y luego las sanas discrepancias que surjan. Hay los órganos, No. De hecho, la sentencia de la semana pasada anulaba una ley porque entendía que excedía las competencias. No es ninguna sumisión. Se había elaborado un tributo sin pasar por los órganos para coordinarlo. Y por lo tanto se salía luego de los límites de la Navarra LORAFNA. tenía que haber presentado recursos de inconstitucionalidad. Que los ha presentado, y no es ninguna Pero yo quería decir una cosa muy brevemente. Turno para Román y porque hay Koldo. un par de turnos que me salto y quería decir un par de cosas. Me sorprende... Si fueras más breve, tendrías más turnos. Me sorprende que defiendan el autogobierno precisamente de forma más furibunda y atacando más al Gobierno de la Nación y al Gobierno de Navarra, los que precisamente han defendido siempre la disolución de la Comunidad Foral de Navarra y su integración. Entonces, el Consejo General Vasco ya era la Comunidad Autónoma Vasca. Román y El Koldo. Partido Socialista en las primeras elecciones se presentó como Partido Socialista de Euskadi, no de Navarra. Turno para Román Luzán, por favor, Elena. No iba a tener el derecho, o los socialistas de Navarra, a estar en Euskadi si les daba la gana. Solo faltaba. ¿Dónde estabais vosotros? En contra de la Constitución. Todo el PP, todos los herederos del PP, que sois herederos de aquel partido de Alianza Popular, todos en contra de la Constitución. Y ahora vais a ser vosotros los defensores de la Constitución y de Navarra. Vamos a reconducir el tema, venga. Román. Quiero recordarle a Elena que se retrotrae a la firma del último acuerdo político, o hace 2 años. Quiero recordarle que UPN, Yolanda Barcina como presidenta del Gobierno de Navarra y Miguel Sanz anteriormente, sin alaracas, sin postureos, sin enfrentamientos, ha intentado seguir el viejo sistema de pacto con el Estado y con el Gobierno central, y han defendido, gobierne quien gobierne, la foralidad, el autogobierno y los impuestos. Hay algunas reacciones furibundas de algunos partidos que cuando el señor Zapatero estaba en la Moncloa no eran reacciones furibundas. Pero hay reacciones tibias de otros partidos que eran furibundas cuando gobernaba el señor Zapatero. Turno para Koldo, por favor. Es que nos quedan 5 minutos. Nos quedan 5 minutos. Fue mucho más respetuoso. Las reacciones tibias han sido Koldo, y os quiero hacer una reacciones pregunta. tibias han sido, en concreto, las de Unión del Pueblo Navarro en toda esta legislatura, que realmente no se han movido para defender el fuero, y que ahora, cuando ya la ciudadanía está absolutamente preocupada por... Ahora sí voy a utilizar la palabra, Guillermo, por el ataque frontal del Gobierno de España al fuero, está empezando a movilizarse, además, en plan muy serio, y veremos cosas muy importantes en poco tiempo. Mi querido Guillermo, tú que defiendes tanto la Constitución española, y los fueros, no nos quites, y el mejoramiento. No nos quites a los navarros derechos reconocidos en la Constitución. Por ejemplo, el de poder decir si queremos unirnos a la Comunidad Autónoma Vasca, al resto de los territorios forales que hay en el Estado, sí o Luego no. tú no defiendes el autogobierno de Navarra, sino defiendes que Navarra no esté... Que Navarra no nos quites derechos manipulando que Navarra la foralidad. Pase de España, o sea, de ser parte de España, es una parte de la Comunidad Vasca separada del resto. No nos quites derechos. Yo no quito ningún derecho, Sí, y tú no me lo vas a enseñar a mí haciendo. a defender la foralidad y el Sí, fuero, claro, porque tú a probablemente, nosotros sí, a mí, por ejemplo, ¿no? Que me acusas porque de de los que cualquier estamos cosa. aquí sentados, probablemente de fueros sé bastante más que yo, aunque solo sea por mi formación jurídica.
jurídica. Y de mi partido, ya que lo estás diciendo, entre los más antiguos de los miembros del Partido Popular en Navarra, y alguno que es profesor de Derecho Foral público. Bueno, os había comentado que os había... Tú no. Bueno, voy a hacer una pregunta. El que me escuche, que la responda. Nos quedan 4 minutos de programa. Se ha hablado de la solidaridad y de la insolidaridad de Navarra con el resto de España. Lanzo una pregunta, con un sí y con un no. Los 4, porque quiero que escuchemos unas declaraciones. ¿Os parecen casualidad lo que ocurrió en la Asamblea de Madrid la semana pasada, Guillermo? Las palabras de Ignacio González, las palabras de UPyD. Yo creo que no hay nada casual, pero tu pregunta no sé a dónde quiere llegar. Bueno, ahora os lo digo, Koldo. No es nada casual. No. En absoluto. Bueno, pues la semana pasada fue el presidente de Madrid, el popular Ignacio González, quien cargaba nuevamente contra el régimen fiscal navarro. También el vasco. González se reafirmaba en su idea de que Navarra es insolidaria con el Estado, a pesar del convenio económico y de la autonomía fiscal. Se ratificaba en lo suscrito por su partido en la Asamblea de Madrid junto con UPyD para pedir que tanto Navarra como el País Vasco aporten más dinero a las arcas públicas del Estado. Más dinero a las arcas del Estado desde Navarra y el País Vasco. Es la receta para cumplir con el mandato constitucional que prescribía Ignacio González la semana pasada desde una farmacia de Madrid. Nadie ha puesto en cuestión ni el cupo ni el régimen foral navarro. Y lo que no se entiende muy bien es por qué algunos no contribuyen a la solidaridad cuando también es un mandato constitucional. Creo que eso no tiene sentido. El presidente madrileño se reafirmaba en el apoyo de su partido a una resolución de UPyD aprobada en Madrid, donde se cuestiona la aportación que hacen Navarra y Euskadi a la Caja Común del Estado. O sea, la circunstancia es que estas son 2 regiones que tienen una capacidad económica que están por encima de la media. Por lo tanto, a mí me parece muy razonable ante una petición de UPyD de decir que todas aporten a la solidaridad, incluida Navarra y el País Vasco. A mí es que me parece bien porque es un mandato constitucional. Apoyo a UPyD del presidente madrileño, que otorgaba representación al partido de Rosa Díez en el actual Parlamento de Navarra. Aquí hay una propuesta de un grupo parlamentario en la Asamblea, que es UPyD, que además también tiene representación en el Parlamento navarro. Fue el lapsus de González ante los medios, que le pedían también una respuesta al reproche que le lanzaban desde sus propias filas en Navarra, tildando de oportunista la resolución aprobada con su apoyo en Madrid. Es que no entiendo oportunista. Me pueden haber acusado de decir que no están de acuerdo, que les parece mal, pero oportunista, ¿dónde está el oportunismo? Decía Elena Barroso antes que si se ponía en cuestión que el resto de España no entendía lo que es el convenio económico, a los hechos me remito. Pues que políticos con unas responsabilidades tan importantes que ni siquiera conozcan la Constitución ya es bastante más lamentable, porque sueldos ya cobran, algunos y además importantes y abultados. Esto me parece un ataque sin precedentes. Y entonces nos obliga a defendernos a los navarros, y a lo mejor las consecuencias que va a tener son las que no esperan, pero que alguno empiece a templar gaitas y a dejar que estas cosas bastante más claras y a respetarnos más. Y desde aquí que se empieza a defender más, desde las instituciones nuestras, el Parlamento y el Gobierno, que empiecen a defender mucho más la LORAFNA, el convenio económico y los derechos históricos de Navarra, porque si no vamos a tener problemas. Guillermo. Y me gustaría que no pasara. Yo puedo discrepar, sobre todo de la premisa de lo que parte o de la que podríamos partir, que es si hay o no solidaridad o si deberían pagar más o menos. Yo creo que en definitiva hay una cosa en la que sí puede coincidir, que efectivamente la LORAFNA y el Estatuto de Autonomía del Vasco, etcétera, y todos los derechos de todas las comunidades deben respetarse, y en este caso el autogobierno de Navarra, y él dice que además también hay que tener en cuenta la Constitución, que es así, que nos somete a todos, que es la solidaridad entre todas las regiones de España. Lo que yo puedo discrepar es, aunque no lo decía rotundamente, es que ese caso se dé. No sé si se podrá llegar a dar, pero no se está dando, porque yo creo que la Comunidad Autónoma y Navarra en concreto es solidaria con el resto de España. Y yo creo que tampoco hay que exagerar lo que dice el presidente de otra comunidad que no representa a su comunidad y que quizá pues no entiende perfectamente nuestro sistema. Tampoco ha dicho claramente que se esté vulnerando, lo ha dejado allí entrever. Yo lo único que quiero decir es que la única factura segura con la que cuenta el Gobierno de España al inicio del año es con la factura foral. Los navarros y navarras pagamos lo que hemos convenido, lo que hemos pactado a principios de año, dependiendo de nuestro PIB, no de cuánto recaudemos. Cuando recaudamos mucho, pagamos lo mismo, y cuando recaudamos poco, pagamos lo mismo. Y eso es un riesgo unilateral
que corremos nosotros y nosotras, mientras que otras comunidades del Estado no lo hacen. Nosotros los navarros y navarras pagamos la parte correspondiente de la cuota de la deuda del Estado, los intereses, la cuota de la deuda de las comunidades autónomas. ¿Quién nos va a hablar de insolidaridad? El señor presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, por favor. Estoy de acuerdo con Koldo y aún voy más allá. Me parece puro populismo, tanto por UPyD como por el PP de Madrid. Es búsqueda de votos fácil. O desconoces el asunto y te apuntas al carro, o lo conoces y entonces eres un cínico. Además, él debería saber que si quiere el mismo fuero que tenemos nosotros, que se haga las carreteras, que se haga las autovías, que se haga los hospitales y que no le pida a papá Estado que los haga. Nosotros no los hacemos nosotros. Con una salvedad, que la posición de UPyD es una posición de UPyD nacional, porque es un partido centralista, es un partido que no defiende las autonomías, y la del Partido Popular Nacional no es esta, ha defendido siempre... Guillermo, Román, Elena, Koldo, gracias a los cuatro por habernos acompañado, gracias a todos ustedes. Volvemos la semana que viene con más asuntos de actualidad. Muy buenas noches a todos.